Aquí vamos a encontrar tres imágenes, una imagen anterior, una imagen lateral y una vista posterior. Tres vistas del húmero en su parte proximal y vamos a ubicarnos en esta imagen inicialmente, que es la vista anterior. Vamos a encontrar que la cabeza está del lado medial, que se Manu, articula con... ¿Sí? perdóname, están levantando la mano una usuaria ECAS iPhone. ¿Puedes? Perfecto. Puedes iniciar, puedes activar tu micrófono ya y nos puedes comentar. Aló, ¿me Hola. escucha? ¿Me Sí, buenos escucha? días. Sí. Buenos días. Buenos días, ¿cómo me le va? Mi nombre es Iván Contreras, instrumentador quirúrgico de la ciudad de Cúcuta. Iván, bienvenido. Muchas gracias por participar. Cuéntanos. Muchas gracias. Sí, bueno, entonces ahorita que ustedes estaban preguntando de alguna experiencia, yo lamentablemente no he tenido la oportunidad de tener una experiencia con el clavo de todo ortopédico, el de Waston, pero me imagino que en el transcurso ya después de esta conferencia, de esta reunión, podamos tenerlo en Cúcuta disponible, confiando en Dios de que así sea después de que pase pues toda esta problemática de salud. Pero sí he tenido la oportunidad de poder compartir cirugías de otros clavos. Entonces es muy importante, por lo menos en mi aporte, es muy importante que un clavo de húmero sea un clavo multibloqueo que permita bloquear en diferentes ángulos, sobre todo en la parte proximal, que sea un clavo práctico de colocar, que tenga los diámetros sean mínimos o el menor diámetro posible. Inclusive si pudiera ser un clavo 6 sería magnífico, porque nos hemos enfrentado, por lo menos aquí en el hospital, en el UEN, a cirugías que son muy complejas porque el clavo es de diámetro 8, el mínimo, o 7, y ha casi que estallado corticales. Esto no es por comparar, he trabajado con clavos bloqueados de húmero de San Pedro, que son en acero, han sido pues relativamente buenos. Lo malo un poquito es que el instrumental está algo obsoleto, ¿sí? Pero el clavo cumple la función a pesar de que no es multibloqueo en la parte proximal. Pero LH sí tiene un clavo muy bueno, multibloqueo con ángulos de bloqueo en diferentes posiciones, proximal, en titanio. Bueno, y espero que lo que podamos ver ahorita con el clavo de todo ortopédico de Waston, pues cumpla todas esas expectativas, ¿no? Que es la que uno escucha en una cirugía de los especialistas, que no me sirve porque es esto, que porque es ancho, que por el bloqueo, que porque el abordaje es muy anterior o que el abordaje es muy lateral. Entonces, pues todas esas como que son las inquietudes, en especial mías, y me imagino que de algunos de nosotros que somos soportes. Esa es mi Excelente. intervención. Gracias. Excelente. Manu, tienes la palabra. Puedes, correcto, activa el micrófono. Mónica Duque me está diciendo que no está escuchando bien. También tenemos que tener presente para todos aquellos que están escuchando con interferencia que depende mucho de la conexión de cada uno de ustedes, porque si yo tengo buena conexión, los escucho perfectamente a todos y así cada uno de nosotros. Entonces podría ser dificultades para la conexión en cada uno de ustedes dependiendo del tamaño de conexión y de potencia que tengan. Nos están diciendo por el chat que el sonido está bien para algunos. Entonces, Okay. definitivamente tiene que ver con la conexión de cada uno de los compañeros. Sigue, Manu, por favor. Bueno, continuemos. Entonces, estábamos hablando del húmero proximal. Y es importante hablar un poco del húmero proximal porque va a depender del abordaje. Este clavo, el que vamos a hablar, es un clavo de tercera generación. Los clavos de tercera generación son clavos en titanio, son clavos de múltiples bloqueos, son clavos canulados. Las características de los clavos de tercera generación son esas, básicamente. Clavos en titanio,
clavos de múltiples Claro, no hay bloqueos problema con eso. y clavos, Brian, Bueno, listo, vale. Bien. Chao. clavos de múltiples bloqueos, clavos canulados y en titanio. Básicamente, ese es como las características de lo de tercera generación. Entonces, el punto de abordaje es importante y en este caso es un clavo anterógrado. En el húmero, tradicionalmente se pueden usar clavos anterógrados y retrógrados. De pronto, para los que el concepto no lo tienen claro, anterógrado quiere decir que la entrada del clavo es de su parte más proximal, como vemos aquí, que es de la cabeza del húmero. Y cuando son clavos retrógrados, es de su parte distal. Este clavo solamente es para uso anterógrado. Es importante entonces volver a recordar el abordaje y la cabeza proximal o el tema proximal del húmero, porque aquí va a depender de nuestro abordaje. Los clavos de húmero, hay tradicionalmente dos tipos: los clavos rectos y los clavos que tienen alguna angulación. Nuestro clavo es un clavo angulado, tiene un ángulo proximal alrededor de los 8 grados. Por lo tanto, su abordaje va a ser un poco más separado o retirado de la articulación. Los clavos rectos, por lo general, entran e invaden la articulación del húmero. En cambio, este clavo, por ser un clavo angulado, su posición va a ser un poco más lateral y va a permitir que no invadamos la articulación proximal. Aquí, como vemos en la imagen, estos son los puntos en las 3 vistas donde el clavo tiene su entrada. Y es importante tener en cuenta el troquíter o tuberosidad mayor. Realmente esta nomenclatura es una nomenclatura ya antigua, donde se hablaba del troquíter y el troquín. Pues hoy en día, pues la nomenclatura moderna habla de tuberosidad mayor y tuberosidad menor. El troquíter está más lateral, lo vemos aquí, está en la parte lateral, en la vista lateral. Acá lo vemos de este lado también en la vista posterior. Y es lateral y es el más grande de las tuberosidades. Y el troquín está anterior, está muy anterior. Aquí lo vemos en la vista lateral, lo vemos aquí, que está anterior. Y entre los dos es más o menos la posición donde va a ser la entrada del clavo, que es en el reborde lateral de la articulación y en la parte media o en la mitad del trocánter o del troquíter o tuberosidad mayor, como lo vemos aquí. Para continuar, vemos también que en su parte más distal, la parte diaficiaria, pues el húmero es un hueso redondo, y en su parte más distal, pues ya tiene una forma piramidal. Dentro de esas particularidades, pues vamos a encontrar el cóndilo lateral, que es el que vemos aquí, y encima del cóndilo vamos a encontrar el epicóndilo, que es la parte que está aquí arribita, el epicóndilo, y esta parte de aquí es el cóndilo. Vamos a encontrar aquí la tróclea y más arribita vamos a encontrar la epitróclea del lado medial. Estos son como los accidentes más importantes para tener en cuenta en la parte ósea. Y
Otro accidente importante es darse cuenta de cómo va la estructura nerviosa, como vemos aquí en esta imagen, y la estructura vascular. El paquete vascular va por la cara interna o medial del hueso. Por lo tanto, la zona lateral proximal está despejada para los bloqueos proximales que tiene este clavo. Este clavo tiene múltiples bloqueos proximales y vamos a ver que va a haber espacio suficiente para que estos bloqueos en esta zona proximal puedan anclar muy bien y sin invadir ningún nervio o vaso importante. Más adelante vemos que el nervio va haciendo una caída oblicua y va despejando el área anterior. Y también vamos a encontrar que tenemos dos bloqueos distales en el clavo, que va a ser un bloqueo anterior y un bloqueo lateral. Aquí podemos ver el radio de posibilidades que tenemos, tanto del lado proximal lateral, tenemos un radio de 60 grados que pudiésemos usar los múltiples bloqueos del clavo, y en la parte más distal también pudiésemos usar un radio de 60 grados tanto anterior como lateral. Esta vista nos permite ubicar un poco más de lo que les estoy comentando. Estamos hablando de que los abordajes laterales en la parte proximal no afectan ningún vaso importante y se pudiesen hacer todos los bloqueos proximales que tenemos en el clavo, que ahora los vamos a ver, sin ningún problema. Y el abordaje también sin ningún problema, que es un abordaje lateral. Y para el bloqueo distal vamos a encontrar la misma situación. Tenemos despejada esta área, tanto anterior para un bloqueo anterior como lateral para un bloqueo lateral. El bloqueo lateral es más distal, es el más distal y es un poco más proximal. Indicaciones del clavo. Todas las indicaciones para fracturas diaficiarias de húmero, fracturas con retraso de consolidación, con pseudoartrosis, fracturas patológicas, para manejo preventivo en pacientes con tumores, fracturas simples en cuña y complejas de húmero diaficiaria, todas a nivel diaficiario. Y particularmente nos permite solucionar algunas fracturas diaficiarias de la porción proximal, como vemos aquí en esta imagen, ya que tenemos múltiples bloqueos en esta zona. Los clavos los vamos a tener en titanio puro. Los clavos van a ser canulados, como son de tercera generación. Las medidas que vamos a manejar son de 7 y 8 milímetros de diámetro. Las longitudes van de 160 hasta 260, de 20 en 20. Vamos a tener en total unas 6 medidas de opciones de longitud. Y tenemos la angulación proximal de 8 grados proximal, que era lo que les comentaba hace un momento. Entonces, aquí vemos esta imagen que nos va a dar como una idea de la angulación del clavo y el punto de entrada en las tres vistas que tenemos. En la vista anterior, entonces vamos a ver que el arco va a estar en la posición lateral y la posición de entrada va a ser de manera que va a permitir no entrar ni invadir la zona articular como lo hacen los clavos rectos. Ahora vamos a ver una imagen de un clavo recto y los clavos rectos entran un poco más. Aquí lo vemos en vista
lateral, vista posterior. Los tornillos de bloqueo que tenemos con el clavo, vamos a encontrar dos tipos de tornillos de bloqueo. Vamos a encontrar tornillos de bloqueo proximales de 5 milímetros para hueso esponjoso. Estos tornillos van a ser monocorticales porque van a estar muy cerca de la zona articular. Aunque algunos pudiesen entrar bicorticales si usamos la ayuda del intensificador de imágenes, y con eso vamos a poder determinar hasta dónde los podemos colocar sin ir a lesionar algún vaso de los que se encuentran en la parte medial del hueso. Aquí vemos la figura. Ustedes claramente reconocen que es un hueso esponjoso, que es un tornillo esponjoso y que es un tornillo cortical. Estas son las referencias que tenemos y las medidas van de 20 hasta 50 en cuanto a los corticales, a los esponjosos, perdón, y los corticales del 20 hasta 50, y los esponjosos van del 20 hasta el 50, y los corticales van de hasta el 50. Tenemos el tornillo de cierre, el tapón de cierre, que es un tapón de cierre tipo C de 0 grados para este caso. Entonces, continuamos con el bloqueo proximal. El bloqueo proximal consta de 4 opciones muy importantes porque nos van a dar múltiples direcciones. Vamos a tener 3 opciones de esponjosos y una opción cortical. Esto nos va a dar un máximo soporte en el húmero proximal y nos va a ayudar a resolver situaciones de fracturas muy proximales, diaficiarias de tercio proximal. Estos 3 tornillos esponjosos consta de uno lateral, el más proximal es lateral, los 2 que siguen son oblicuos en direcciones opuestas, y por último el cortical, que es también de opción lateral. Entonces tendríamos estos 3 tornillos de 5.0 milímetros y este tornillo final de 3.5 milímetros. Para la parte distal, entonces serían tornillos de 3.5 milímetros con los bloqueos que decíamos anteriormente. Un bloqueo lateral que es bien distal. El más distal es el lateral, para tenerlo en cuenta, y el anterior es un poco más proximal. Tenemos el sistema de estabilización distal con dispositivo con regla de bloqueo distal, que es para la muesca que vemos aquí, como todos nuestros sistemas de bloqueo, de clavos de bloqueo. Hay que tenerlo en cuenta porque con este inicialmente tendríamos que hacer el bloqueo distal, donde colocamos el estabilizador en T para que los bloqueos puedan tener resultado. En conclusión, para el tema de características y beneficios para el comercial, es importante que nuestro comercial le dé al cirujano estos beneficios, que por tener múltiples opciones de bloqueo proximal se aumenta la estabilidad rotacional y ofrece mayores soluciones en el tema de fracturas diaficiarias y fracturas diaficiarias de tercio proximal. Manuel, señor. Nos están haciendo una pregunta vía chat. Sí. Que si los proximales también son de 3.5. Los proximales son de 5.0. 5.0 son esponjosos. De 5.0. Los 3 primeros proximales. Los 3 primeros son esponjosos de 5.0. Si de pronto tuve algún error ahí. Los 3 primeros son de 5.0, son esponjosos. Y el cuarto es de 3.5.
¿Podrías devolver la diapositiva donde están los bloqueos proximales para que podamos ver los orificios? Ahí están los tres primeros de arriba hacia abajo, de cefálico a caudal, son esponjosos de 5,0 y el de más abajo, que es lateral, es un tornillo bicortical de 3,5. Ok. Y como les decía, están descritos como monocorticales porque están bien arriba, pero si tenemos un intensificador de imágenes que nos ayude, una buena imagen, podemos saber si podemos colocar alguno de estos bicorticales. Eso lo determinaría el cirujano en el camino. Tenemos Manu, una... y nos están haciendo otra pregunta. Sí. Dicen vía chat que si se colocan los 4 no se ocuparía mucho espacio. La respuesta es que son opciones de bloqueo del clavo. No necesariamente se tienen que colocar los 4, obviamente. Esa discrecionalidad del cirujano y obviamente dependiendo del foco de fractura que se va a tratar. Podría escoger 1, 2 o 3 o los 4 si tiene el espacio suficiente, pero en definitiva no necesariamente van los 4. Manu, y si me puedes complementar, por favor, la respuesta. Sí, claro. Tenemos que entender que pudiésemos tener... Los clavos de tercera generación son clavos que amplifican el rango de indicaciones. Los clavos de primera y segunda generación eran netamente para fracturas diaficiarias puras, que por lo general eran fracturas diaficiarias del tercio medio, algunas del tercio distal y algunas cuantas del tercio proximal. Diaficiarias, pero siendo diaficiarias. Los clavos de tercera generación nos permiten ir un poquito más allá de las fracturas proximales o distales y que invaden ya fracturas metafisiarias. En este caso, cuando vamos a usar los bloqueos esponjosos es porque tenemos una fractura prácticamente metafisiaria que corresponde al nivel del cuello quirúrgico como vemos aquí en esta imagen. Son fracturas que están en esta zona, que podemos decir que es metafisiarias. Entonces, el clavo en esta zona pudiese funcionar con estas indicaciones de los múltiples bloqueos. Es una decisión del cirujano cuántos colocar, va a depender también del nivel donde esté ocurriendo la fractura. Con base en eso que acabas de mencionar, nos pregunta Lorena que si es una fractura netamente diaficiaria, se podría colocar solo, bloquear en la parte proximal solo con el cuarto tornillo, que es el bicortical. Perfecto, esa respuesta es correcta. O sea, si es una fractura netamente diaficiaria del tercio medio, con un bloqueo bicortical que sería el cuarto de 3.5 y 1 o 2 en la parte distal, tendría suficiente para solucionar la fractura, claro que sí. Y aquí hay otra pregunta muy importante. Dice que si es una persona pequeña, de estatura baja y menudita, delgado, con una cabeza humeral mínima y la fractura más hacia el cuello, se podría colocar todos de 3,5 en su parte proximal. En este caso no, porque si podemos observar en la imagen, y si me dan aquí, si pueden observar, se van a dar cuenta que estos orificios son mucho más grandes. Son mucho más grandes. Lógicamente, el tornillo no se va a salir porque tiene una cabeza que no va a... Pero va a quedar tal vez un poco más inestable. Va a quedar un poco más inestable. Yo recomendaría que no, que si hay la posibilidad de colocar los tornillos, colocar los que corresponden, que son los de 5.0 milímetros en esta posición. Entonces, continuamos. ¿O hay alguna otra pregunta?
decían, Manu, que en el bloqueo distal todos los tornillos son de 5.0 o de 3.5. Por eso es importante que nos devolvamos a la diapositiva que teníamos en Proximal. Como repasamos, los 3 primeros son de 5 orificios para tornillería de 5.0. El último, que es lateral bicortical, es de 3, tiene un orificio diseñado para tornillería de 3.5. Y en la siguiente diapositiva, correcto, se habla del bloqueo distal y Manuel nos aclara los diámetros de los tornillos. Los tornillos son para el diámetro distal de 3.5, son tornillos bicorticales y de 3.5. Aquí vamos a ver que la broca que vamos a usar es mucho más delgada y el tornillo es un tornillo totalmente diferente, como los que veíamos en la imagen, en esta imagen. Tornillo esponjoso es este, tornillo de 5.0 y el tornillo cortical es este de 3.5 milímetros. Por lo tanto, el orificio proximal de los 3 primeros va a ser un poco más amplio, como lo vemos aquí en la figura. ¿Ok? Y en la parte distal, pues vamos a encontrar, entonces, los 2 de 3.5 bicorticales. El lateral es el más distal, para tenerlo en cuenta, y el anterior corresponde a uno más proximal. Continuamos entonces con la punta del clavo es cónica, como veíamos en la imagen, es una punta cónica, redondeada, y nos permite hacer una fácil inserción, menor riesgo de fracturas iatrogénicas. Y importante que este clavo, a diferencia de algunas otras casas, contamos con el dispositivo de bloqueo distal, que eso reduce pues la exposición a la radiación y hace un bloqueo mucho más rápido. En cuanto a la posición del paciente, es muy variable en nuestras clínicas, pero la recomendación es que sea en silla de playa. Cuando se va a colocar el clavo anterógrado, el tronco del paciente debe estar en posición vertical con los brazos colgantes para ayudar a la reducción por gravedad y por ligamento taxia. Manuel, nos hacen una pregunta que el bloqueo del orificio más distal, ¿qué distancia tiene de la punta? Y vale la pena aclarar que realmente no es un clavo de reconstrucción distal. Como nos decía Manuel, es un clavo netamente, para fracturas netamente diaficiarias, como los clavos de húmero, con la versatilidad de bloqueos, de tener la oportunidad de mayor y bloqueos múltiples en su zona proximal. Es un clavo de reconstrucción para fracturas distales, no es. Sigue, Manu. Correcto, exacto, correcto. No es un clavo. Es un clavo que en este espacio que vemos aquí, estamos hablando de unos 15 milímetros o unos 10 milímetros. Exactamente no pudiese decirte cuánto es, porque no hemos tenido en cuenta este dato, pero no puede ser mayor de 10 o 15 milímetros. Estamos hablando de 1 centímetro o 1 centímetro punto 5. Y sabemos además que el canal medular del húmero, a diferencia del de tibia y el de fémur, pues es un canal que se reduce en su diámetro, en su parte más distal, y se vuelve el hueso, como nos decía Manuel, es triangular, es un hueso que cambia de forma en su parte distal, y entonces para eso está indicada las placas mediales y laterales del húmero distal. Entonces sería otro manejo de ese tipo de fracturas. Sí, lo que dice Giovanni es cierto. Por eso es cónico aquí, porque vamos a encontrar que el húmero en su parte, si lo vemos en una vista, en esta vista, aquí es muy delgado. Esta vista lateral, en esta parte es muy delgado y hay que tener en cuenta que el clavo va a
La fosa olecraniana está de la parte posterior de esta imagen, está aquí de este lado, y realmente el clavo no va a llegar hasta acá abajo, como ustedes pueden ver, que el clavo va a llegar más o menos en esta posición que yo les estoy marcando aquí. O sea, el clavo no logra penetrar. ¿Por qué? Porque la fosa, aquí atrás está la fosa olecraniana. Entonces, realmente el canal medular es un espacio muy corto, hasta aquí, más o menos, va a ser el canal medular. Entonces, el clavo no logra llegar a una porción amplia del húmero distal. Por lo tanto, es un clavo realmente indicado es para reconstrucciones del húmero proximal. Manuel, y para terminar con este tema, nos dice uno de los compañeros que lo que pasa es que muchos cirujanos se preocupan a la hora del bloqueo distal por el paso de la arteria y no solamente por el paso de la arteria, sino por el paso por toda la bajada del plexo. Pero por eso es importante saber que el bloqueo distal, Es Manu, el bloqueo. El bloqueo respeta el paso y los corredores de seguridad. Exactamente. El bloqueo distal es el más distal. Esto es importante que lo tengan en cuenta y por eso lo aclaraba también cuando estábamos describiendo. El bloqueo distal es el más distal y en esa parte no hay ningún problema. No hay ningún problema de ir a invadir. Y el bloqueo distal más proximal, pues es anterior y va a quedar en la posición donde vemos estos chanes en esta imagen. Entonces, realmente no va a haber ningún problema para invadir porque va a quedar esta zona, como la vemos aquí en la imagen, esta zona está libre. Manuel, tiene levantada la mano Viviana. Puedes activar el micrófono y hablar, por favor. Muchas gracias, pero había sido hace más de 20 minutos y ya resolvieron las preguntas Gracias. las Gracias, inquietudes Vivi. que había visto en el chat. Era para eso que estaba levantando la mano para que leyeran los chats. Ok, muchas Perfecto. gracias. Listo. Perfecto, muchas gracias, Vivi. Y también tiene levantada la mano Rafael Castellanos. Cuénteme, don Rafael. Puedes activar el micrófono, Rafael, por favor, para poderte escuchar. La mano sin querer. Ok. Ok, muchas gracias. Y Joana también tiene levantada la mano. Buenos días. Buenos Mi días. pregunta es para pues salir de una duda. Si el clavo es más para fracturas, digamos, de la parte superior del húmero, pues dependiendo de la fractura, el médico, ¿cómo le diría yo al médico para que escogiera como tal el clavo y no una placa? Porque si entiendo bien, el clavo no llega hasta la parte más distal del húmero. Entonces, digamos que para una fractura diaficiaria no le sería conveniente. No, pues si me pueden aclarar esa duda. Ok, Joana. Ok, bueno, pues la decisión de usar clavo o placa en el húmero, a diferencia de los huesos del fémur y de la tibia, la regla de oro o el estándar de oro es que fracturas diaficiarias de tibia y fémur, las soluciones con clavos intramedulares. En el húmero, la teoría es un poco más amplia y más abierta y te da la opción de placa o clavo. Es una decisión de escuela, de preparación del cirujano, de entrenamiento, de experiencia, es como un cúmulo de situaciones donde el cirujano decide si usa placa o clavo en un húmero. Y como te vuelvo a repetir,
está relacionado más con el tema de la experiencia y de su capacidad para resolver su situación con el paciente que él considere más óptima. Nosotros como comerciales o como soporte solo podemos dejarle claro que tenemos la opción de placa o la opción de clavo. La consideración hasta dónde puede o no llegar, yo creo que él va a ser muy claro en tomar esa decisión. Y solo aquí lo importante es que nosotros sepamos que el momento de ofrecer lo podemos ofrecer para una fractura proximal a nivel del cuello quirúrgico y que puede solucionar fracturas, o sea, de ese nivel, de nivel del cuello quirúrgico podemos solucionar fracturas porque los bloqueos proximales van a estar por encima del cuello quirúrgico, que en algunas situaciones pues se resolvían con placas. El resto, si es una fractura diaficiaria, se podría resolver con el clavo hasta llegar a esta zona encima de la fosita olecraniana. Si la fractura invade la fosita olecraniana, pues ya estamos hablando, como decía Giovanni, de unas placas de húmero distal. Entonces, esos límites y ese tema de las fronteras, hasta dónde, en el caso del húmero, es muy particular, realmente muy particular, y es diferente para cada situación. ¿Por qué? Porque también hay opciones de clavos de húmero retrógrados, o sea, por vía de la fosita olecraniana. En este caso, pues tenemos la opción que es por vía anterógrada y es en esa situación. Espero que te resuelva ahí como la inquietud. Gracias, Manuel. Y el usuario ECAS también tiene un complemento para esa respuesta. ¿Puedes activar el micrófono, por favor? Bueno, Manuela, yo quería agregarle algo. Ahí depende la elección de placa o de clavo, también depende mucho de la planificación que uno pueda tener con el cirujano antes de hacer la intervención. Si es una cirugía programada, que es en una clínica, pues ya es más difícil, pero si es en un hospital donde usted va a entrar a la cirugía y apenas bajan el paciente y tiene la opción de clavo o placa, ahí es donde el soporte tiene que saber muy bien las medidas del clavo, cuáles son las longitudes, hasta dónde puede llegar y si es posible planificar con el rayos X el tipo de fractura, si el clavo da lo suficientemente para poder bloquear distal y que la fractura quede reducida o no. Entonces ya ahí depende de la capacidad del soporte y también de la entrada que uno tenga con el cirujano para poder ofrecerle, ¿no? Decirle, doctor, mire, aquí tengo la opción de un clavo de húmero de esta longitud o de estos diámetros y aquí tengo la opción también de la placa, que una placa de 14 orificios también queda muy bien, es una placa que mide más de 30 centímetros y para una fractura incluso diaficiarias bajas ha logrado estabilizar la fractura de húmero. Gracias. Sí, correcto, correcto. Sí, hay que tener en cuenta estas distancias. Y bueno, por eso quizás hace un momento nos las preguntaban. Como les digo, estas distancias no están sobrepasando los 20 centímetros los 20 milímetros, perdón, los 2 centímetros. Entonces, es bueno que tengan en cuenta que esto de acá a aquí estamos hablando de unos 10 milímetros o unos 11, 12 milímetros y otros 5 milímetros más acá. O sea, podemos hablar que esta distancia de aquí a acá estamos hablando de unos 20 milímetros, 2 centímetros. Entonces, es muy bueno, importante tenerlo en cuenta, como decía el compañero, para hacer la planificación, que este es el margen que tenemos para bloquear y tener en cuenta que la fosita estaría aquí, que esa es la parte que también les hacía claridad. La fosa olecraniana está aquí, en esta parte, entonces, y que es una gran parte de hueso diaficiario. O sea, todavía hay una gran parte de hueso diaficiario ahí que no va a poder entrar el clavo. Entonces, eso es bueno saberlo porque la planificación es importante. Sí.
Continuamos con la posición del paciente y el tema del uso del arco en C. Esta es una opción y que recomendamos, que es poner el paciente en esta posición donde queda inclinado, y la posición de AP va a ser mucho más fácil para hacer las vistas del clavo en cirugía. En cuanto a la técnica quirúrgica, pues es un tema de exponer la cabeza humeral con una incisión anterolateral. Se determina el punto de entrada a través del manguito rotador. Se debe tener cuidado de minimizar las lesiones y reparar los tendones. En algunos casos no se hace porque se hacen incisiones mucho más pequeñas y el cirujano logra evadirlos. Y tener en cuenta que está inmediatamente después del acromión, en la porción distal, hacia la inserción del deltoide. Esta es la imagen de los clavos con diseños rectos que les quería comentar. Los clavos rectos, que no es el caso nuestro, el punto de entrada es mucho más medial y se acerca mucho más a la articulación y a esa zona acromioclavicular, y se invade la articulación, como lo vemos aquí. Entonces, hay muchas empresas que tienen los clavos con estas diseños, y son clavos rectos. Estos clavos rectos lo que hacen es invadir un poco más el canal, la articulación. Y el nuestro realmente es un clavo que por ser angulado con 8 grados en esta zona proximal, va a permitir que evadamos esta posición y podamos entrar un poco más lateral. Entonces, el punto de entrada con respecto al acromio, los clavos rectos iría inmediatamente después del acromión. Aquí inmediatamente después del acromión. Pero como es un clavo angulado, va a ser un poco mucho más lateral. Entonces, ahí tenemos claridad que el abordaje puede variar dependiendo de qué clavo estén usando. Si es un clavo recto, va a ser inmediatamente después del acromión, y si es un clavo angulado, va a ser una incisión un poco más extensa hacia lateral, buscando este punto entre el surco articular y la parte media del trocánter de la tuberosidad mayor o el troquíter. Se realiza una incisión lateral de la articulación, el acromio clavicular, 2 o 3 centímetros, como veíamos, en la dirección del canal medular, entre el punto medio y el borde del cartílago articular, en la porción medial del troquíter, como lo estábamos diciendo. Entonces va acromión, clavícula, acromión, del acromión hacia lateral, extendemos la incisión 2 o 3 centímetros y buscamos ese punto central para hacer el abordaje. El brazo puede colocarse en aducción sobre el tórax para facilitar el acceso al húmero proximal. Esto es cuando vayamos a tratar de hacer el punto de entrada. Esta es una maniobra como un tics para el cirujano. El punto se inserta con una aguja de 2.5 milímetros a través del manguito de los rotadores. Luego se avanza ya sea con punzón o con la fresa de 10 milímetros con el protector de partes blandas para no ir a lesionar los tendones. Hay diferentes maniobras o tics para hacer reducciones. Hay algunas empresas o clínicas que tienen esta pieza, que es una pieza en F. Se usa también para la reducción de fracturas en niños. Y la otra opción es cuando ha pasado un momento de empezar a hacer la reducción y ya lleva
ya se está perdiendo tiempo en hacer esa reducción porque es imposible hacerla, entonces pues queda clara que la opción de abrir o hacer una pequeña incisión en el punto, pues quizás va a lograr agilizar un poco el procedimiento. Entonces es bueno tener claro que lo ideal es no abrir el foco de fractura en los clavos intramedulares, pero en estos casos hay veces cuando ya la reducción se está volviendo difícil, no es malo que el cirujano pues logre hacer con un dedo, logre determinar la reducción. Y a esto me refería de la fosita olecraniana cuando hablábamos de la posición ideal del clavo. Los clavos realmente, miren todo lo que se está perdiendo del húmero distal, realmente. ¿Pero por qué? Porque esta zona es delgada. Y aquí está la fosita olecraniana y esto es muy delgado. Ya el clavo va a llegar hasta este punto. Entonces, sí hay que valorar la distancia desde este punto hacia arriba para saber si es posible el clavo o la placa, como la compañera Joana nos estaba preguntando. Entonces, ya ahí queda en manos del cirujano y de la radiografía ver hasta dónde llega la fosita. Para el clavo lo podemos colocar fresado o no fresado. Para iniciar, vamos a encontrar en el set vamos a encontrar 4 fresas. La fresa iniciadora, que es una fresa de 6.5, y la que continúa es de 7.0. Pero para efectos de colocar un clavo 7, usamos la fresa que continúa, que es una fresa de 7.3. Y para usar un clavo 8, usaríamos luego la fresa de 8.3. Ahí las vamos a tener en el equipo. Vamos a tener estas 4 fresas: 6.5, 7, 7.3 y 8.3. Para los casos de no fresado, pues se recomienda usar el clavo más delgado. Tengo entendido que el compañero de Cúcuta también nos hablaba de que ideal que fueran clavos más delgados, pero el estándar que hay de clavos de húmero es de 7 milímetros. Cuando se requiere un clavo más delgado, Iván, la recomendación sería usar los clavos TEN, que la suma de 2 o 3 clavos o hasta 4 clavos de 3 milímetros o de 2.5 milímetros en el húmero, pues podrían ayudarte a solucionar una fractura donde el húmero sea muy delgado y el clavo de 7 no corresponda por el diámetro del canal. Para la introducción del clavo, pues siempre ayudado de la guía de fresado para direccionarlo, impactarlo y tener en cuenta esa longitud, como hablábamos, hasta la fosita, hasta por encima de la fosita, para no ir a tener una fractura, que eso es muy importante que tengamos en cuenta, y uno de los tips es medir bien la distancia desde ese punto de abordaje que les estamos hablando, que es el trocánter en la tuberosidad mayor, hasta por encima de la fosita. Medir muy bien, porque si el clavo es más largo y empezamos a impactar, podemos romper la fosita. Y hay muchas, en la literatura hay muchos complicaciones iatrogénicas por esa situación, porque el clavo queda mal medido y al impactarlo, pues termina rompiendo la fosita. Entonces, para el bloqueo proximal, como hablábamos, siempre lo ideal es, si tenemos una fractura proximal, que es a nivel del cuello quirúrgico, bloquear proximal. Todos los clavos, la recomendación es que se deben bloquear primero distalmente, porque se supone que son fracturas diaficiarias. O sea, todas las fracturas diaficiarias, primero debo hacer el bloqueo distal. Pero si la fractura que tenemos
es una fractura proximal, deberíamos hacer primero el bloqueo proximal. Esa es la recomendación que establece siempre la literatura. Y entonces, si tenemos una fractura a nivel del cuello quirúrgico y que podemos solucionar con los tornillos esponjosos proximales, pudiésemos primero resolver la estabilidad proximal y luego resolveríamos la estabilidad distal. Pero para efectos académicos vamos primero a hablar del bloqueo distal. Y en este caso vamos a hablar del bloqueo distal lateral. Montaríamos sobre el arco la regla, sobre el arco que tenemos ya introducido el clavo, montaríamos la regla y esta regla va a tener las medidas que ya hablábamos, que arranca por 160, 180, de 20 en 20, y vamos a tener la marcación que nos va a dar la flecha de dónde es nuestro clavo, y vamos a ver aquí la marca, aquí va a haber una flecha donde nos va a marcar cuál es el clavo a usar, de acuerdo a esa longitud escogida, y iniciamos el bloqueo. En este caso vamos a hacer primero, con este orificio que vemos aquí, es la estabilización. Y la estabilización es sobre la muesca que tenemos en todos nuestros clavos. Una muesca que mostraba anteriormente, esa muesca va a estar siempre más proximal y con eso vamos a poder estabilizarlo. Ahora aquí lo vemos, como vemos en esta imagen, se introduce una camisa de 6 milímetros con el punzón y el disector y vamos a pasar una guía de broca de 2.0, de 3.2 milímetros y una broca de 3.2 milímetros. Con esto vamos a poder pasar el mango en T o la guía estabilizadora en T y la M, que es el que sujeta la estabilización. Esto se hace con una camisa. La camisa que vemos aquí es una camisa de 6 milímetros, una camisa grande que es de 6 milímetros, y luego serían las brocas y las guías correspondientes para estabilizarlo lateralmente. Ok, esta es una vista lateral de este lado y esta es una parte anterior. En la parte anterior, entonces, ya estando estabilizado el sistema por vía lateral, podemos hacer lo siguiente: bloquear lateral o bloquear anterior. En este caso vamos a hacer el ejercicio como si fuéramos a bloquear anterior, y ahí se pasa la camisa de 6 milímetros con todos sus aditamentos, que es la guía de broca. Ya en este caso es de 3 milímetros. ¿Por qué es de 3 milímetros? Porque vamos a colocar aquí tornillos de 3.5 milímetros. Es un tornillo cortical, de bloqueo cortical. Y hacemos lo mismo con el tornillo lateral que tenemos acá más distal. Para el bloqueo proximal ya cambiamos de camisas y ya estamos hablando de camisas de 8 milímetros. Entonces es una camisa mucho más grande, la vamos a encontrar en el equipo. Entonces vamos a diferenciar dos camisas, una camisa de 6 y una camisa de 8. Que las de 6 serían para los bloqueados corticales y la de 8 para los bloqueados esponjosos. Y aquí pasamos una guía de broca de 3.2 milímetros también y ponemos el clavo. La broca no cambia. Si ustedes se dan cuenta, bueno, acá cambia a 3.2 la broca y la guía a 3.2. Y en la broca de los corticales, sí vamos a tener una broca de 3.0 milímetros. Cambia la guía y cambia la broca. Y por último, vamos a pasar los tornillos que correspondan de acuerdo a la necesidad que tenemos en la fractura. Aquí vamos a encontrar el primer tornillo esponjoso, que va a ser
lateral en esta dirección y los otros 2 tornillos van de lateral, pero en direcciones oblicuas. Este es uno y acá posterior va a estar otro. Entonces va a estar uno latero anterior y el otro latero posterior. Para el retiro, vamos a encontrar que es retirar solamente con el tapón, el tornillo de conexión, con una llave de 11 milímetros y luego deslizamos con el tornillo el tapón de cierre. En conclusión, vamos a tener mínima invasión para fracturas diaficiarias del húmero, ausencia de periostización, menor riesgo de infección porque no vamos a estar haciendo lesiones en la piel tan grandes, menor riesgo de daño neurovascular, técnica de fresado o sin fresado, que los podemos usar de acuerdo a las condiciones del paciente, mayor estabilidad para fracturas muy proximales con múltiples bloqueos y aumento en las indicaciones de estas fracturas a nivel proximal, ya sea del cuello quirúrgico o del cuello anatómico. Quisiéramos saber si tienen algunas preguntas, opiniones y recomendaciones. Manuel, antes de que los compañeros comiencen a levantar la mano si tienen alguna pregunta, es importante hacer una aclaración. Seguramente muchos ya lo saben, pero es importante recalcarlo. Los materiales como el clavo de húmero, como las placas en titanio, etcétera, las placas para huesos grandes en titanio, realmente son una aleación del titanio. Sabemos que el titanio químicamente puro es un material bastante maleable. Y por eso es que se utiliza el titanio químicamente puro para placas de cirugía maxilofacial, para placas de mano, ni siquiera para pie, básicamente mano y cráneo maxilofacial. Esas placas son químicamente titanio puro. Sin embargo, cuando se van a utilizar implantes en titanio un poco más grandes, refiriéndome a placas o tornillos para huesos grandes, perdón, o para clavos, o placas para huesos grandes, básicamente tienen una aleación que es titanio y tienen aleación de aluminio y vanadium. En aluminio tiene un 6% que le da resistencia y el vanadium, que le da, es un 4%, le da también más resistencia. Entonces, esas propiedades químicas de estructura de material que le da el aluminio y el vanadium a placas grandes o a clavos intramedulares en titanio es absolutamente importante. Si tuviésemos un clavo químicamente puro en titanio, sería un clavo maleable, como pasa con los clavos flexibles tipo TEN, pero para este caso aplica la aleación de 6% aluminio y 4% vanadio, además del titanio. Eso básicamente una aclaración con base en una diapositiva que hiciste la presentación inicialmente. Ahora sí, Fabio tiene una pregunta. Fabio, puedes activar tu cámara si deseas y por supuesto el micrófono. Gracias. Buenos días. Fabio Rodríguez, RP Dental Bogotá. ¿Sí me escuchan? Sí, Fabio. Perfectamente, Fabio. Gracias. Manuel, muchas gracias. Quería hacerte una pregunta. No sé si tú lo dijiste y yo no lo escuché de todos modos. ¿Cuánto sugieres rimar el clavo, hacer el rimado para colocar el clavo? Eso es como los demás clavos de los otros huesos.
que se rima 1.5 por encima, o porque estamos en presencia de un hueso tan delgado y con la indicación que tú dijiste de que muchas veces si el hueso es muy delgado no se puede poner el clavo y toca ponerle una placa. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que se puede rimar? Bueno, el equipo trae 4 fresas realmente. Trae una fresa de 6.5 iniciadora, luego hay una fresa de 7.0 milímetros como para ampliar el canal y vas a encontrar 2 fresas más. Una de 7.3 si vas a usar un clavo de 7.0 y usarías la de 8.3 si vas a usar un clavo de 8. Entonces, si vas a usar un clavo de 8, pues tendrías que usar las 4 fresas. Si vas a usar un clavo de 7, tendrías que usar las 3 primeras fresas y no más. O sea, en este tipo de huesos no aplican los otros conceptos que hemos aprendido con los clavos de tibia y de fémur. Ok, gracias, Manuel. Okay. Manuel, por chat nos están haciendo una pregunta. ¿Qué diámetro proximal tiene el clavo en su parte proximal? Y si es el mismo para 7 y 8. Primera pregunta. Sí. Y segunda pregunta, ¿cuál es el diámetro proximal del clavo si corresponde al mismo diámetro de la guía iniciadora, que es de 10 milímetros? Sí, el clavo en su parte proximal es de 9 milímetros. Por eso la fresa iniciadora es de 10 milímetros. Es un clavo de 9 milímetros realmente en su parte proximal. Ambos, 7 y 8. Sí. Ambos Correcto. son de 9 milímetros en su parte proximal. Correcto. Y nos preguntan con respecto a la altura del clavo, algún tip para tener en cuenta cómo determinar con certeza la longitud del clavo. Pero que no diga los libros, que lo diga la experiencia. Bueno, el tema de la altura, en este caso, el clavo, como es curvo, hay que tener en cuenta que la altura puede variar. La distancia, es importante tener en cuenta la distancia que hay, que vemos aquí en esta imagen, la distancia que hay entre el punto más proximal al primer bloqueo. Estamos hablando de unos 6 milímetros o 8 milímetros. Esa es la distancia que hay al primer bloqueo. Con base en eso, pues el resto es tener en cuenta la imagen que teníamos del hueso y que es la parte anatómica. Entonces, tener siempre en cuenta que el clavo va a quedar un poquito más acá lateral y eso va a darle un poquito con la curva, un poquito más de tamaño, a diferencia de un clavo recto, que va a ser quizás un poco más corto. El clavo recto va a ser más corto que el clavo nuestro, que es un clavo curvo. Entonces, esa parte y la parte distal, pues tener en cuenta la fosita, como veíamos el tema de que el hueso del húmero es más corto, es un canal más corto, por lo que veíamos que la fosita está a este nivel y no es un hueso completamente que te va a llegar el bloqueo hasta acá. Entonces siempre tienes que tener en cuenta que la longitud del hueso va a ser hasta la fosita, por encima de la fosita. Muy bien, Manuel, gracias. Nuestro compañero de Cúcuta tiene un aporte o una pregunta. Puedes encender el micrófono. No, simplemente quería darle las gracias por la oportunidad. Es bueno que tengamos una opción nueva, bueno, al menos para nosotros acá en la ciudad es una opción nueva de clavo. Y bueno, con todos estos tips que nos acaban de dar, pues esperemos que pase toda esta crisis y empezar con toda a ofrecer las ventajas que tiene sobre los demás clavos y esperamos que pueda rotar lo suficiente. Ese es mi aporte.
Muy bien, muchísimas gracias por el aporte. Ya puedes desconectar la cámara. Si alguien más tiene un aporte, puede levantar la mano, por favor, o alguna pregunta para hacer. Lo importante es que no se quede esta presentación en la cabeza de ustedes, sino que transfiramos esta información a nuestros jefes inmediatos, porque pues esto realmente es un negocio para beneficio de los pacientes y de cada uno de nosotros. En la medida obviamente que vendamos más, pues ganamos más y todos vamos a tener más trabajo. Eso es obvio. Entonces los invito para que por favor transfieran esta información a sus jefes inmediatos y podamos empezar a darle rotación a este clavo versátil con unas utilidades muy importantes, como nos contó Manuel. En mano de ustedes estamos. Nosotros aportamos en la promoción y si requieren algún taller en alguna de las zonas, por supuesto lo podemos apoyar. Tan pronto pasemos este suceso que está viviendo el país, Manuel nos podría acompañar a esas primeras cirugías o hacer talleres en reuniones con médicos, etcétera. Y eso, la manera y la logística de hacer la reunión lo acordaremos con sus jefes inmediatos. Esperamos que haya sido enriquecedora la presentación. En lo personal, Manuel, infinitas gracias por tus importantes aportes. Tuvimos entre 58 y 60 personas involucradas en el tema en la mañana de hoy. Y esta misma charla se va a repetir a las 5:30 de la tarde, no grabada, sino también en vivo de manera directa, para que todos podamos volver a repasar y darle la oportunidad a quienes no estuvieron en horas de la mañana acompañándonos. Mil gracias, Manuel. ¿Tienes algo para mencionar y poder hacer un cierre? Sí, gracias a todo este grupo tan grande que tenemos. Saludes a todos. Realmente ha sido muy chévere tenerlos aquí y muy contento. Vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. Yo creo que este tipo de situaciones nos van a dar oportunidades para generar nuevos proyectos de formación. El tema de la formación académica básica y avanzada, tal vez la pudiésemos seguir trabajando por este medio después que pase todo esto. Y yo creo que esto lo que nos va a dar es muchas oportunidades y fortalezas para seguir trabajando. Yo creo que agradecido con todos ustedes y nomás pues invitarlos a que sigamos participando y la otra semana pues los estaremos invitando a una próxima conferencia con el clavo Gamma 2 y el nuevo dispositivo NRA. Entonces, ahí los vamos a invitar la próxima semana. Gracias a todos. Muchas gracias, Manuel, por tus palabras. Y bueno, el objetivo es que vamos a tener este clavo para rotación y en algunas zonas la rotación es un poco dispendiosa, pero como decía Manuel, vamos a tener 6 clavos de uno, 6 de otro, tenemos ya disponibles 6 clavos de uno, 6 clavos del otro, de la otra medida de 7 y 8 respectivamente, y es importante entonces que dispongamos de este material para empezar a rotarlo en cada una de nuestras zonas. Muchas gracias, les mando un abrazo, terminen de pasar recogidos con su familia y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Dios quiera que todo nos siga saliendo muy bien. Muchos éxitos de parte de Todo Ortopédico a cada uno de ustedes en su labor profesional. Muchísimas gracias, que pasen buen día.